Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma, una vez más. Soy Germán Rodamilans, concretamente. Y bueno, al igual que seguramente he hecho en algún vídeo anterior, quiero hablaros de algunos aspectos del tarot. Tarot es una herramienta muy utilizada, que tiene un carácter muy popular o populista, no sé muy bien cómo clasificarlo, y que hay, bueno, pues una gran y curiosa diversidad de procedimientos, de interpretaciones, de códigos y de barajas. Barajas de tarot o que se conciban como tales, hay, no sé, hay varios cientos, no conozco la cifra exacta, hay algunas barajas muy conocidas en la historia, como la de Visconti Sforza, o muy renombradas por su fundamento artístico, como una que parece ser que Salvador Dalí, este famoso pintor catalán, pues hizo, o, o el famoso tarot de Aleister Crowley, apodado como la bestia en su época, ya fallecido hace muchos años, del que, bueno, pues no sé si alguna vez hablar de él, la verdad, porque puede tener relevancia en este tema, depende. En su baraja original, él creó, bueno, él, en colaboración con alguien que seguramente dibujaba, ¿no? Él mostró tres arcanos del mago, tres. Del mago solo hay uno, por baraja. Como de cualquier otra lámina, solo hay una. Bueno, pues hizo tres, en fin. Yo no me meto ahí. Luego está el tarot de Marsella. Este es archiconocido y a la vez muy desconocido, porque para estudiarlo en profundidad requieres conocer muchas claves cabalísticas y alquímicas en ocasiones. Y la cábala es un terreno complejo. Es extraordinario, es muy fundamental, pero es complejo. Es complejo. Es complejo cuando te metes a fondo. Como la alquimia, cuando te metes a fondo. De otra manera, todo son nociones y sensación de que ya sabes lo suficiente, cuando en realidad, pues prácticamente no. Saber lo que se dice saber, pues no se sabe, ¿no? Y así con todo, ¿eh? Con la astrología. Astrología hablaremos largo y tendido en procedimientos, metodologías. Otro libro que he escrito de reciente publicación, como todos los demás. Pero bueno, os voy a hablar del tarot. Os voy a mostrar primero un libro, el libro que he publicado recientemente en Amazon, lo digo para no olvidarme, de momento solo en Amazon, como todos los demás. El libro se titula El tarot multidimensional. Ahora, ahí queda la cosa, multidimensional. Por detrás. La verdad es que ha quedado bonito. La estética también es importante en cualquier cosa en la vida. Pero este libro, por un lado, es parecido en algunas cosas, no en todas, a otros muchísimos libros de tarot, porque hay muchos libros. El tarot tiene desde hace décadas una, una gran profusión de obras, es decir, se divulga mucho. La calidad de estas obras, pues bueno, depende de quién lo examine o quién lo lea, quien se interese, pues puede encontrarlo mejor, peor, más afín, menos afín. En general es un nivel más bien alto de calidad en los contenidos de los muchos y muy diferentes libros que versan sobre el tema del tarot. O sea que en ese sentido yo no podía hacer una cosa extraordinaria, ya que quisiera o no, se iba a parecer un poco. Siempre buscamos la originalidad, los autores, los nadadores, investigadores, siempre buscamos esa cuestión única que no tiene copia, que no puede ser asumida como algo ya conocido. Queremos un poco una especie de exclusividad. Dicho así suena mal, pero es así. Pero cierto que en este libro, como en otros, de otros autores, pues yo también he logrado cierto grado de originalidad. Por ejemplo, yo aquí incluyo una idea, una teoría, más o menos razonada, más o menos argumentada, todo hay que argumentarlo en la vida, preferiblemente, en la que yo explico una idea que un día os explicaré con mucho más detalle, y seguramente requeriré varios vídeos para hacerlo bien, no uno solo. Una teoría sobre, bueno, el vínculo entre el tarot, entre los arcanos mayores concretamente, que son 22 láminas, ahí hay muchísimo que hablar, y la edad que cada uno tiene. Bueno, pues cada edad se corresponde con una lámina, un arcano mayor concretamente. Yo creo que he hablado de esto en alguna ocasión. Pero bueno, hoy no es el día tampoco para explicarlo bien. Yo esta metodología la he denominado el tarot cronológico, ya que depende del paso del tiempo. Era un título muy normalito.
Y cada 22 años se repite el ciclo, siempre a las mismas edades, siempre para todo el mundo. Y cuando cumples 88 años, teóricamente se acaba el ciclo completo. El último ciclo, la última lámina, que es el loco siempre es la que está al final del ciclo de esos 22 años, luego los 44, 66 y 88 finalmente, bueno, es fácil de calcular. Entonces aquí hay según la tabla donde pone, según la edad que tengas o te interese examinar de alguna persona o de ti mismo, qué arcano mayor le corresponde y qué significa. Porque claro, por ejemplo, un arcano como el diablo, que tiene muy mala fama, o la muerte, si se llaman así estas cartas, estas láminas, estos arcanos mayores, pues bueno, el diablo aparece por primera vez en la vida cuando tienes 15 años, porque es el arcano número 15, así de sencillo, no tiene más misterio. Y luego cada 22 años se repite. Y cada vez que se repite el diablo, o el emperador, o el mago, o la suma sacerdotisa, o el arcano mayor que sea, o la luna, o la torre, o la estrella, en fin, o el mundo, el arcano que fuere, cada vez que se repite lo hace con un ciclo elemental, es decir, ciclo de los 4 elementos distinto. Primero el fuego, luego la tierra, luego el aire y luego el agua. Y ese arcano, esa lámina, se va matizando, se va transformando sin perder la esencia de sus contenidos, porque el diablo es el diablo, la luna es la luna y la torre es la torre, por poner unos ejemplos. Pero va cambiando y cuando vuelve a aparecer 22 años después, en su momento cíclico, pues significa algo distinto. Es lo mismo, pero sobre todo no es lo mismo. Bueno, como he dicho que esto hablaría en varios vídeos en un momento posterior, lo dejaremos aquí. Solo os digo que, entre muchas otras cosas, esta idea está explicada en este libro de una manera, eso sí, resumida, no desarrollada en todas sus implicaciones, que por supuesto son muchas. Eso lo hizo un poco más en otro libro, el de Sin Fronteras, que ya hizo un vídeo sobre el particular. Ahí uno de los 25 capítulos del libro habla de ese tema, que se titula Tarot y Psicología, que por cierto, Tarot y Psicología, en el mundo del tarot se ha hecho un poquito y se ha hecho muy muy bien por parte de autores pues con un gran conocimiento de la psicología del tarot, como Sally Nichols, con un libro titulado Jung y el Tarot, y otros que ahora mismo no recuerdo, bueno, lo recordaré en algún momento. Y os digo que se ha hecho un intento bestial de unir la psicología y el tarot de un modo muy serio, muy profesional y bastante alucinante. Bueno, yo he contribuido a ese mundo de la psicología vinculada al tarot con el tarot cronológico, que es una idea bastante original. Yo no lo he visto publicado en ningún otro libro. No conozco ningún tarotista, y he conocido unos cuantos, que juzguen que eso también se puede utilizar en las consultas. No es un sistema en el que tengas que hacer preguntas para obtener respuestas. Depende de la edad y de un ciclo elemental que va cambiando con el paso del tiempo. Bueno, y que genera una serie de percepciones, enfoques, experiencias, y casi os diría que genera un tipo de destino por esta misma razón. Bueno, el libro de El tarot multidimensional, que os lo vuelvo a enseñar. Bueno, veis, por ejemplo, las láminas, arcanos mayores y menores, son 78 en total. Si sumas los 22 mayores con los 56 menores, te salen 78. Bueno, pues, por ejemplo, veis el colgado y la muerte. Bueno, como veis, está repletito de láminas en color, además. Una ventaja porque no siempre puedes pensar que lo que a ti te gustaría pues puede ser publicado porque es más caro o no queda bien. No, publiqué en color. Así se ha quedado y así se va a quedar, tal como lo veis ahora. Cada uno con su ejemplar. Y este libro hace un recorrido inicialmente, aparte del prólogo. En el prólogo me gusta siempre, en los prólogos de todos los libros que escribo, que he escrito hasta ahora, me gusta dejar claro el propósito del libro, o por lo menos acercarme a ese entendimiento, ¿no? Me parece muy, muy importante, y el prólogo realmente es importante leerlo, porque, bueno, te hace pensar qué es el tarot y cómo lo usamos en la sociedad actual. Y luego, primer capítulo se denomina un recorrido conceptual y simbólico. Un recorrido conceptual y simbólico. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que es un recorrido sobre por qué las láminas tienen estas características de imagen, de color, de distribución de los elementos de la imagen,
bueno, un resumen de cada lámina en este aspecto. Y la verdad es que quedó bastante bien, quedó interesante, incluso me hace pensar a mí mismo cuando a veces lo leo para repasar. Y luego los arcanos, cada uno de ellos tiene un tratamiento idéntico, da igual si es arcano mayor o menor, todos los trato con el mismo respeto. Y en las consultas a las que me dediqué durante muchos años, más de 20 años, ahora ya no me dedico, pero me dediqué, consultas en, en directo algunas, pero sobre todo, telefónicas. Me dediqué mucho, muchísimo. Bueno, con más o menos éxito a veces y más o menos fracaso en otras, ¿no? Como pasa siempre en la vida. Adquirí bastante experiencia en las consultas y mientras ya tenía años de experiencia, aunque no todos los que llegué a tener, este libro apareció en mi conciencia como una necesidad de divulgar el tema del tarot una vez más, como ya han hecho otros autores. Y entonces se me ocurrió algo que, en cierto modo, es herencia de otro autor, de Ajo Banzhaf, ya fallecido, alemán creo recordar, que ha publicado unas obras magníficas sobre el tarot y él en sus obras, no sé si en todas no, pero la mayoría, lo que hace es algo que, bueno, otros autores han hecho, pero él lo ha hecho de una manera muy, muy específica y muy bien. Y es, bueno, generar diferentes métodos de lectura y luego escribir unos textos, publicar en los libros unos textos, una especie de textos resumidos, que son las respuestas de cada una de las láminas en las diferentes posiciones que ocupan en la lectura. Pues hay muchos métodos como la cruz celta, el camino, el siguiente paso, son nombres de formas de poner las cartas en un tapete o en una mesa para obtener un tipo u otro de información, para ver evoluciones o desarrollos en el tiempo de algo que estás haciendo, o montando una empresa o una relación, o si quieres un análisis psicológico de alguien o de ti mismo, pues tenemos la mancha ciega. Y todas esas lecturas y muchas más, lo que hizo este hombre, Ajo Banzhaf, a quien yo recomiendo encarecidamente a que le guste el tarot, claro está, sus libros, si no todos, la mayor parte, es, bueno, escribir unos textos donde tú ya leías la interpretación más apropiada, más aproximada, según la posición que ocupa cada lámina, y eso con todas las láminas, o sea que ahí hay muchísimos textos, porque son 78. Él también trataba los arcanos mayores y menores un poco en pie de igualdad, no, no hacía como algunos autores antiguos, ya en el tiempo, como Oswald Wirth, con un libro denominado El tarot de los imagineros de la Edad Media, un libro excepcional, muy profundo, muy cabalístico, metafísico, alquímico. Bueno, muy bien, un libro que está muy bien, pero que solo trata los 22 arcanos mayores. Y no es el único libro que hace esto, ni de lejos. Y los libros, muchos de ellos que incluyen los arcanos menores, tienen un tratamiento, por así decirlo, de menor importancia y categoría, aunque también los tratan. Yo lo he hecho como Ajo Banzhaf y como otros autores, todos equitativamente debatidos, estudiados. Y entonces yo también hice lo de Ajo Banzhaf. Monté un sistema de lectura que son 3 cartas que se ponen, 3 láminas. La denominé lectura sencilla del destino. No que me quería complicar la vida. Lectura sencilla del destino. 3 cartas, la primera carta, la que sea que aparezca, porque tú barajas y tú no sabes la carta que pones hasta que le das la vuelta, ¿no? La primera es cómo ves el tema el tema por el que preguntas, cómo lo ves tú, cómo lo sientes en la actualidad, o qué crees que puedes o no puedes hacer en relación a lo que estás preguntando. La segunda carta, que se pone a la derecha, te dice cómo más o menos irán las cosas durante un tiempo. Y la tercera carta, que se pone cruzada encima de la segunda, tercera lámina o tercer arcano, aquí te pueden salir mayores y menores indistintamente, pues esa tercera carta te dice cómo valoras las cosas en función de cómo han ido sucediendo, que a la vez eso puede establecer una diferencia respecto a cómo pensabas que sucederían. O sea, es como vamos, por ejemplo, pides un préstamo, vamos a un caso muy, muy prosaico y pragmático. Pides un préstamo porque te hace falta un dinero y te hace suficientemente falta como para que te atrevas a pedir un préstamo con el riesgo que eso supone. Pides un préstamo y, y la primera carta te dice de qué eres consciente cuando pides el préstamo. Pues eres consciente, te sale un 7 de oros, por ejemplo. Pues eres consciente, eso significaría más o menos que eres consciente que te va a costar mucho devolverlo. O que va a requerir mucho esfuerzo y mucho tiempo llegar a cubrir la deuda por completo. Igual es un préstamo de hipotecario de 30 años, ¿no? Entonces el 7 de oros tendría sentido. Si te sale, lo que sé, el arcano del mago, un arcano mayor importante, el primero, el que está numerado con el número 1,
pues cuando pides el préstamo ya calculas que lo tienes todo bajo control y que solo te hace falta hacer aquello, que es trabajar, supongo, o tienes una idea creativa maravillosa y en cuanto lo pongas en marcha lo vas a pagar de calle. Ahora, cada lámina diría una cosa. La segunda lámina diría, en este contexto del préstamo bancario, pues cómo te iría realmente. Y a lo mejor del 7 de oros te sale el 6 de bastos, que indicaría que te lo conceden rápido y que además lo pagas con una facilidad sorprendente, ¿no? Y que además el banco te regala algo. Podría ser, bueno, te regala, eso sería un poco excesivo. Y la tercera carta, la que se cruza por la segunda, en la segunda carta, son tres cartas, es una lectura sencilla, del destino, como dije yo. La tercera carta pues diría algo así como, bueno, pues cómo se te queda el cuerpo tras lo que está pasando. Pues si te va tan bien y luego te sale, yo qué sé, un rey de espadas, pues puede querer decir, puede, que mientras te está yendo bien, pues tú decides que es oportuno hablar con el director del banco. Sería un rey de espadas. Un rey de oro sería más propio de un director bancario, pero bueno, rey de espadas podría serlo. O consultas a un experto sobre la viabilidad de otro préstamo, porque te va tan bien que, oye, te hace falta más dinero. O quizás sea otra cosa. En fin, hay respuestas. Yo aquí he dado respuestas muy improvisadas que no son las que están escritas ni de lejos. Pero es un ejemplo. Con esto os quiero decir que existen muchos procedimientos para averiguar cosas con el tarot y averiguarlas de verdad, pero para eso te lo tienes que tomar en serio. Yo he sido un poquito chabacano en este contexto, ejemplos con terminología muy básica, ¿no? Pero se puede profundizar mucho y muy bien, incluso en casos como muy banales o muy de este mundo, como pedir un préstamo bancario. Ya cuando tocamos temas de enfermedad o tocamos temas, bueno, pues de los sentimientos, la mayor parte de las consultas son de sentimientos, más que de dinero, que también las hay. Bueno, cuando me dedicaba, por lo menos. Y eso ha sido siglo XX y parte del XXI, con lo cual tampoco hace un tiempo muy largo. Yo creo que esto sigue igual, ¿no? Este libro es un intento por mi parte de simplificar una herramienta que en su profundidad es compleja, el tarot es complejo, simplificarlo pero sin que pierda su esencia. Cada una de las láminas está tratada, pues bueno, con las tres respuestas posibles, depende si te sale como primera, segunda o tercera posición. Y también un listado de 16 significados adicionales que podrían estar presentes o no en uno u otro tipo de consulta. Con lo cual, 16 significados por cada una de las 78 láminas, pues un día calculé eran más de 1500 definiciones. Y luego el libro tiene más cosas. Algunas cosas, pues bueno, que contienen cierta originalidad o creatividad. Y luego una serie de resúmenes para entender la esencia de un arcano. Y una cosa importante también que incluí es el tiempo, cómo se ve el tiempo en el tarot. El tarot no es un reloj, ni digital ni de aguja. No es un cronómetro tampoco. El concepto, el averiguar la duración de algo en el tarot, se basa en un proceso distinto, mucho más simbólico que literal. Y eso también lo discuto aquí y lo explico bien. Lo mismo que el uso de la intuición y la lógica. Son como las dos herramientas que deberían formar parte de la constitución o del equipo de un tarotista que se precie de serlo realmente. Lógica sí, intuición también. Pero no una cosa en detrimento de la otra. Ni una que predomine tanto que anule o eclipse a la otra. Este tema también lo debato aquí lo más profundamente que pude en su momento y creedme que me metí bastante. Precisamente porque era muy consciente del lado chabacano del tarot, que ya era algo bastante perceptible desde hacía mucho tiempo atrás y que yo en la época, los muchos años que estuve dedicado, pues bueno, lo absorbí, lo vi. En compañeros y compañeras, en lo que la gente en las consultas esperaba oír. También me di cuenta que estaban muy mal acostumbrados en términos generales, había alguna excepción que otra, pero eran eso, excepciones. Y claro, yo no podía juzgar ni criticar a nadie, no es mi trabajo, pero interiormente haces un análisis objetivo de la situación. Dices, bueno, qué lástima, ¿no? Que el tarot se conciba como una herramienta chabacana de la que se pide únicamente respuestas exactas, cosa que no se puede hacer.
no como uno imagina que es una respuesta exacta. Y se piden respuestas exactas, muy básicas, y que preferiblemente coincidan con lo que en ese momento te motiva o te interesa. El tarot no existe para esos menesteres, aunque sea como yo y personas del sector hemos comentado, el tarot se ha prostituido y mucho. Es una especie de prostitución por parte de esta herramienta que tiene como una vida propia, también os lo digo. No dices, bueno, son cartulinas con dibujos, símbolos, imágenes, que tienen un orden numérico, sí, pero en realidad tiene vida propia. Un tipo de vida propia, no diré que es una vida como la vida humana, en absoluto. Pero es una vida, es una esencia inteligente que está conectada a la conciencia del tarotista. Y da igual si eres hombre o mujer, o es más mayor o más joven, o sabes más o menos. Sea como fuere, bueno, aquí tenéis el libro, El tarot multidimensional, publicado en Amazon, el autor Germán Rodamilans, que soy yo, aquí de cuerpo presente, como se suele decir. Suena muy mal, pero bueno, objetivamente mi cuerpo está presente, ¿no? Y os puedo leer un fragmento de alguna cosa. Por ejemplo, dice... A ver, dice, ¿está trabajando realmente de modo tan concentrado el personaje del 8 de oros? Claro, cuando ves la lámina, la carta a la mano, pues ves que es así. Dice, el disco caído en el suelo es quizá una imagen ilustrativa del hecho de que nuestra labor en la vida no siempre perfecta y queda por ello algo desechable. De hecho, no parece importarle que algo haya salido mal. Obsérvese que los trazos del pentagrama son algo más gruesos y burdos que los restantes. ¿Y por qué está esculpiendo grabando si parece haber acabado su correspondiente grabado? Bueno, alguna cosa más que incluyo en el caso del 8 de oros, así con todas las láminas. Es para que os hagáis una idea. El tarot, si no se aborda con un mínimo de rigor y método, desgraciadamente se convierte en algo que pierde su esencia. Sí, como ocurre con la astrología, de la que hablaremos en otra ocasión, la astrología tiene más infinitos que los de Cantor, ese famoso matemático, fallecido hace muchos años, pues tiene más infinitos. Él no lo sabía seguramente, pero yo os lo digo yo. La astrología tiene infinitos dentro de infinitos que a su vez están dentro de otros infinitos. En conceptos, información, metodologías y nuevos descubrimientos que incluso se pueden llegar a hacer a partir de hoy, y eso que tiene muchísimo ya descubierto. Y a pesar de todo lo descubierto, te sigue generando enigmas perpetuos. Parece extraño hablar de la astrología en estos términos. Bueno, pues el tarot es muy parecido a esto también, ¿eh? Bien, lo dejamos aquí. Ya volveremos sobre estos libros, sobre estas materias, estos contextos, estos temas. Y nada, y si os gustan estas temáticas, estos enfoques, pues ya sabéis, le dais el like. Al like, creo que significa me gusta, algo así en inglés. Es muy apropiado decir esto. Me gusta, me siento en afinidad con ello. Bueno, pues muy bien. Que en el mundo, hay partes del mundo que tengan afinidad entre ellos, ¿no? Porque si no, el caos aumentaría. La afinidad produce unión, aunque sea por una única cosa, aunque sea ideológica. Y suscribíos. Eso, como es gratis, no pasa nada por hacerlo. Además, tenemos libertad por todos, porque una suscripción la puedes hacer, pero te puedes quitar de ella, con lo cual el sentimiento de libertad aquí es máximo en este aspecto. Y entonces merece la pena. Merece la pena probar algo, lo que tengas la libertad de salir, porque nunca quedarás atrapado. Si te disgusta o no te inspira, pues nada, se quita uno. De esto como de cualquier otro canal, no pasa nada. La libertad es importante. Libertad de elección. Bien, os lo dejo aquí el tema y muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés. Y os recuerdo, si queréis seguir viendo todos los vídeos que ya existen, más los que han de ir apareciendo, pues nada, aquí tenéis la forma. Like y sobre todo suscripción. Un placer. Hasta la próxima.